La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión como si quisiera entrar a gritos, mientras el viento ululaba en los jardines perfectamente cuidados. Era una noche fría en la ciudad de Monteclaro, donde las luces de las farolas apenas alcanzaban a iluminar las calles empedradas. En el interior de la casa, Valeria se miraba en el espejo de su tocador, sus manos temblando ligeramente mientras se colocaba un collar de perlas que brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Era una joya cara, un regalo de su prometido, Diego Armando Valenzuela, el hombre que en pocos días se convertiría en su esposo. Pero mientras ajustaba el broche, sus ojos no reflejaban la emoción de una novia enamorada, sino una mezcla de determinación y vacío. Valeria tenía 27 años, una belleza que no pasaba desapercibida, cabello castaño que caía en ondas suaves, ojos color miel que parecían esconder secretos, y una sonrisa que sabía usar como arma. Había crecido en un barrio humilde, donde el dinero era un sueño lejano y las oportunidades, un lujo. Su madre, Clara, había trabajado toda su vida limpiando casas para sacarlas adelante, y Valeria había jurado desde niña que escaparía de esa vida. No importaba cómo. Diego Armando, un empresario textil de 42 años, era su boleto dorado. Rico, influyente, con una fortuna que parecía no tener fin, él la había cortejado con promesas de una vida de lujos, viajes y estabilidad. Y ella había aceptado, no por amor, sino por la seguridad que él representaba. Pero esa noche, mientras se miraba en el espejo, una vocecita en su interior le susurraba que estaba vendiendo algo más que su futuro. Estaba vendiendo su alma. La boda fue un espectáculo. La catedral de Monteclaro estaba adornada con flores blancas traídas de Europa, y los invitados, todos de la alta sociedad, susurraban entre copas de champán sobre la suerte de Valeria. De la nada al todo, decían algunos con envidia, mientras otros, con malicia, especulaban cuánto duraría el matrimonio. Diego Armando, con su traje impecable y su sonrisa de triunfador, tomó la mano de Valeria frente al altar. Ella, envuelta en un vestido de encaje que costaba más de lo que su madre había ganado en años, repetía los votos con una voz que sonaba firme, pero que por dentro temblaba. Cuando él la besó, ella cerró los ojos, no por pasión, sino para no ver su propio reflejo en los vitrales de la iglesia. Los primeros meses de matrimonio fueron un torbellino. Diego Armando la llevaba a cenas en restaurantes exclusivos, a galas benéficas donde ella era la envidia de todas, y a viajes por el Caribe donde el mar parecía tan infinito como su nueva vida. Pero detrás de las fotos perfectas y las sonrisas ensayadas, algo no encajaba. Diego era atento, pero distante. Le regalaba joyas, pero no tiempo. Hablaba de negocios, de inversiones, de contactos, pero nunca de ellos. Valeria, que había esperado al menos una chispa de conexión, empezó a sentirse como un adorno más en la vida de su esposo, hermosa, brillante, pero vacía. Una noche, mientras Diego estaba en una de sus interminables reuniones de trabajo, Valeria se sentó en el balcón de la mansión, con una copa de vino en la mano. La ciudad de Monteclaro se extendía a sus pies, brillante y lejana, como si no le perteneciera. Fue entonces cuando recibió un mensaje en su teléfono. Era de Sofía, su mejor amiga desde la infancia, la única que sabía la verdad detrás de su matrimonio. Val, ¿estás bien? No te he visto reír de verdad en meses. Las palabras de Sofía fueron como un puñetazo. Valeria dejó la copa en la mesa, sus manos temblando de nuevo. No estaba bien. Estaba atrapada en una jaula de oro, y aunque había conseguido todo lo que soñó de niña, sentía un vacío que no explicaba. Días después, en una gala benéfica en el club de campo, Valeria conoció a Julián. Él no era como los demás hombres de ese mundo. No tenía la arrogancia de los ricos ni la frialdad de los ambiciosos.
Julián era un fotógrafo contratado para cubrir el evento, con una sonrisa fácil y unos ojos verdes que parecían ver más allá de las apariencias. Cuando sus miradas se cruzaron mientras él ajustaba su cámara, Valeria sintió algo que no había sentido en años, un cosquilleo en el estómago, una chispa que la hizo olvidar, por un segundo, el peso de su vida. Julián se acercó a ella con una excusa tonta, algo sobre la luz y cómo ella parecía brillar bajo los candelabros. Valeria rió, y esa risa fue genuina, la primera en mucho tiempo. Hablaron durante horas, escondidos en un rincón del salón, mientras Diego Armando estaba ocupado cerrando tratos con otros empresarios. Julián le contó sobre su vida, sus viajes, las historias detrás de las fotos que capturaba. Hablaba con una pasión que Valeria no conocía, como si cada instante que vivía fuera un lienzo en blanco esperando ser pintado. Había viajado por el mundo con su cámara, desde las selvas de Chiapas hasta los mercados de Marruecos, buscando momentos que contaran historias. Y mientras hablaba, sus ojos se iluminaban, y ella, sin darse cuenta, se inclinaba más cerca, atrapada por su voz, por su forma de hacerla sentir viva. Por primera vez en meses, no se sentía como la esposa trofeo de Diego Armando, sino como Valeria, la mujer que alguna vez soñó con más que dinero. La gala terminó, pero la chispa no. Julián le pidió su número con una timidez que contrastaba con su confianza de antes, y ella, contra todo su sentido común, se lo dio. Solo para compartir algunas fotos del evento, se dijo a sí misma, aunque sabía que era mentira. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes. Primero, fueron conversaciones inocentes. Él le enviaba fotos que había tomado en la gala, ella le respondía con algún comentario ingenioso. Pero pronto, los mensajes se volvieron más personales. Él le preguntaba sobre sus sueños, sobre lo que la hacía feliz, y ella, que había enterrado esas respuestas bajo capas de pragmatismo, se encontró abriéndose como nunca lo había hecho con Diego. Una tarde, mientras Diego estaba de viaje en Nueva York por negocios, Valeria aceptó encontrarse con Julián en un café escondido en una callejuela de Monteclaro. Era un lugar sencillo, con mesas de madera desgastada y el aroma de café recién molido flotando en el aire. Cuando llegó, él estaba sentado en una esquina, con una cámara en la mesa y una sonrisa que la hizo sentir como si el mundo entero se detuviera. Hablaron durante horas, y cuando él rozó su mano por accidente, ella no la retiró. Fue un gesto pequeño, pero cargado de electricidad, como si un puente invisible se hubiera construido entre ellos. Esa noche, al volver a la mansión, Valeria no podía dormir. Se miraba en el espejo, buscando respuestas en su propio reflejo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba casada, tenía una vida que cualquiera envidiaría, y sin embargo, cada pensamiento suyo era sobre Julián. Sobre su risa, sus historias, la forma en que la miraba como si realmente la viera. Pero también había miedo. Diego Armando no era un hombre cualquiera. Era poderoso, controlador, y aunque no le demostraba amor, había dejado claro que ella era suya. «Eres mi esposa, Valeria», le había dicho una vez, con un tono que no admitía réplicas. La idea de traicionarlo la aterraba, pero la idea de no volver a ver a Julián la destrozaba. Los encuentros con Julián se volvieron más frecuentes. Un paseo por el parque, una visita a una galería de arte, una tarde en la que la llevó a un mirador desde donde Monteclaro parecía un cuadro. Cada momento con él era como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Y entonces, una noche, bajo la luz de la luna en ese mismo mirador, Julián la besó. Fue un beso suave al principio, casi temeroso, pero cuando ella lo correspondió, se convirtió en algo urgente, desesperado, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Valeria se sintió viva, pero también culpable.
Cada caricia de Julián era un recordatorio de lo que no tenía con Diego, pero también un recordatorio de lo que podía perder. Mientras tanto, Diego Armando empezaba a sospechar. No era un hombre que dejara pasar los detalles. Notaba las ausencias de Valeria, sus sonrisas distantes, la forma en que evitaba sus ojos. Una noche, al volver de un viaje, la confrontó en el comedor de la mansión. ¿Dónde estabas hoy, Valeria?, preguntó, su voz fría como el mármol de la mesa. Ella mintió, dijo que había estado con Sofía, pero Diego no pareció convencido. Sus ojos, siempre calculadores, la estudiaron como si pudiera leer cada uno de sus secretos. No me hagas quedar como estúpido, dijo antes de salir de la habitación, dejando un silencio que pesaba como plomo. Valeria sabía que estaba jugando con fuego. Pero cada vez que intentaba alejarse de Julián, algo en su interior la jalaba de vuelta. Él era todo lo que Diego no era: cálido, auténtico, alguien que la hacía sentir que valía más que las joyas que llevaba puestas. Pero también sabía que su mundo, el mundo que había construido con tanto esfuerzo, podía derrumbarse en cualquier momento. Y lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que Diego ya había empezado a mover sus piezas. Había contratado a alguien para seguirla, para vigilar cada uno de sus pasos. Y mientras Valeria se perdía en los brazos de Julián, Diego planeaba su próximo movimiento, uno que no solo destruiría su matrimonio, sino que pondría en peligro todo lo que ella amaba. Una mañana, mientras Valeria desayunaba sola en la terraza, recibió una llamada de Sofía. Su voz estaba temblorosa, llena de urgencia. Val, tienes que venir ahora mismo. Es Julián. Algo pasó. El corazón de Valeria se detuvo. Dejó caer la taza de café, que se hizo añicos contra el suelo, y salió corriendo, sin saber que estaba corriendo hacia el borde de un abismo del que no habría escapatoria. El corazón de Valeria latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho mientras corría por las calles de Monteclaro, el eco de las palabras de Sofía resonando en su cabeza. Es Julián. Algo pasó. La ciudad, con sus luces brillantes y sus calles llenas de vida, ahora le parecía un laberinto opresivo. Llegó al pequeño apartamento de Sofía, jadeando, con el rostro pálido y las manos temblando. Sofía la esperaba en la puerta, sus ojos llenos de lágrimas. Lo atacaron, Val. Está en el hospital. No sé si va a estar bien. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sin esperar más explicaciones, tomó las llaves del auto de Sofía y condujo al hospital, rompiendo cada límite de velocidad, con las lágrimas quemándole los ojos. En su mente, las imágenes de Julián se mezclaban con el miedo, su risa, sus manos cálidas, la forma en que la miraba como si fuera lo único que importaba. Pero también había otra voz, una que le susurraba que esto no era una casualidad. Diego. Su nombre era un veneno que se deslizaba por sus pensamientos. Él lo sabía. Él lo había hecho. En el hospital, el olor a desinfectante y el murmullo de las enfermeras la recibieron como un golpe. Encontró a Julián en una habitación de cuidados intensivos, conectado a máquinas que emitían pitidos constantes. Su rostro, siempre tan lleno de vida, estaba pálido, con moretones que marcaban su piel como un mapa de violencia. Valeria se acercó, sus piernas temblando, y tomó su mano. Estaba fría, pero aún viva. Julián, por favor, susurró, su voz quebrándose. No me dejes. Pero él no respondió. Estaba inconsciente, atrapado en un limbo que ella no podía alcanzar. Sofía, que la había seguido, le explicó lo poco que sabía. Julián había sido atacado la noche anterior, cerca de su estudio. No fue un robo, no le quitaron nada. Fue un mensaje. Valeria no necesitó más detalles para entender.
Diego Armando no era de los que dejaban cabos sueltos. Su poder llegaba a lugares que ella nunca había imaginado, y ahora, Julián pagaba el precio de su traición. La culpa la aplastó. Si no se hubiera acercado a él, si no hubiera cedido a ese amor que la consumía, quizás él estaría bien. Esa noche, de vuelta en la mansión, Valeria enfrentó a Diego. Él estaba en su estudio, sentado en un sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano y una calma que la hizo estremecer. ¿Qué hiciste?, le gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Diego la miró, sus ojos fríos como el hielo. No sé de qué hablas, Valeria, dijo, pero la curva de su sonrisa era una confesión en sí misma. Si tienes algo que confesar, hazlo ahora. Porque no me gusta que me mientan. Ella quiso gritarle la verdad, arrojarle su amor por Julián a la cara, pero algo en su tono la detuvo. Había una amenaza implícita, una que iba más allá de palabras. Los días siguientes fueron un infierno. Julián seguía en coma, y cada visita al hospital era un recordatorio de su fragilidad. Valeria vivía dividida entre el miedo a Diego y la necesidad de estar con Julián. Pero Diego no se conformó con el ataque. Una noche, mientras ella dormía, él entró a su habitación y dejó una carpeta sobre la mesita de noche. Cuando Valeria la abrió a la mañana siguiente, su mundo se derrumbó. Eran fotos, ella y Julián en el mirador, en el café, en cada rincón donde habían creído estar a salvo. Y al final, un documento legal, un acuerdo de divorcio. Pero no era un divorcio cualquiera. Diego exigía todo: la mansión, las cuentas, incluso la custodia de cualquier futuro hijo. Y en una nota escrita a mano, una sola frase: si hablas, él no despierta. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Diego no solo quería destruirla, quería borrar todo lo que ella amaba. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido bajo capas de miedo y culpa, comenzó a despertar. No era la Valeria que se había casado por interés, ni la que había aceptado ser un adorno. Era la Valeria que había jurado escapar de la miseria, la que había luchado toda su vida por ser algo más. Y ahora, esa misma fuerza la impulsaba a no rendirse. Hizo una llamada a Sofía. «Necesito tu ayuda», le dijo, su voz firme por primera vez en semanas. Juntas, comenzaron a planear. Sofía tenía contactos, amigos en lugares inesperados, y Valeria tenía algo que Diego no podía controlar: su determinación. Descubrieron que el ataque a Julián había sido organizado por un hombre de confianza de Diego, un matón con deudas que lo hacían vulnerable. Valeria no tenía pruebas suficientes para ir a la policía, pero sí tenía algo más poderoso: información. Diego no era intocable. Sus negocios, aunque parecían impecables, escondían tratos turbios, conexiones con gente peligrosa. Y Valeria, que había pasado meses escuchándolo en silencio, sabía más de lo que él creía. El día decisivo llegó en una gala benéfica, la misma donde todo había comenzado. Valeria se puso un vestido rojo, no por elegancia, sino como una declaración de guerra. Diego estaba allí, rodeado de sus socios, con esa sonrisa de triunfador que ella ahora despreciaba. Pero esta vez, Valeria no era la esposa sumisa. Durante el brindis, se acercó al micrófono, con el corazón latiendo como un tambor. Los ojos de todos estaban sobre ella. «Quiero contar una historia», dijo, su voz resonando en el salón. Y entonces, comenzó a hablar. No de Julián, no de su amor, sino de Diego. De sus negocios sucios, de las amenazas, del hombre que estaba en el hospital por su culpa. Cada palabra era una daga, y el rostro de Diego se transformó de la sorpresa a la furia. El caos estalló. Los socios de Diego comenzaron a murmurar, algunos abandonaron el salón. Valeria sabía que no había vuelta atrás. Diego se acercó a ella,
su rostro a centímetros del suyo, y le susurró, «Lo pagarás caro». Pero ella no retrocedió. «Ya pagué», respondió, y salió del salón, dejando atrás la vida que había construido sobre mentiras. Días después, Julián despertó. «Fue un milagro», dijo el doctor, pero Valeria sabía que era más que eso. Era su lucha, su amor, su negativa a rendirse. Cuando lo visitó, él tomó su mano, débil pero firme, y le sonrió. «Sabía que no me dejarías ir», dijo. Y ella, con lágrimas en los ojos, supo que por primera vez en su vida, no estaba suplicando amor. Lo había encontrado, y lo había defendido con todo lo que tenía. Pero Diego no había terminado. En las sombras, planeaba su venganza, y Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, por primera vez, no tenía miedo. Porque ahora, tenía algo por lo que valía la pena luchar.